En esta sesión te voy a explicar los polígonos. Un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de recta llamados lados. Los polígonos son figuras que tienen de 3 lados en adelante. Aquí tienes unos ejemplos de polígonos. Este polígono tiene 4 lados. Está formado por segmentos. El segmento AB es un lado, el segmento BC es otro lado, el segmento CD es otro lado y el segmento AD es otro lado. Los puntos se representan siempre con letras mayúsculas. Aquí tienes otro polígono. Este tiene 3 segmentos, es decir, 3 lados. Y este polígono tiene 5 segmentos, es decir, tiene 5 lados. La siguiente figura no es un polígono. La explicación para esto es que los lados del polígono que tienen extremos en común no deben ser colineales. Si observas la figura, C es un extremo para el lado CD, pero C también es un extremo para el lado BC. Y entonces la regla dice que si comparten un extremo, los lados que comparten ese extremo no deben ser colineales, es decir, no deben estar sobre la misma línea. Entonces esa es la razón de por qué este no es un polígono. Ahora, la clasificación de los polígonos puede ser por su número de lados. Así que el triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, octágono, etc. Así es como se clasifica con base en el número de lados que tiene. El triángulo tiene 3, el cuadrilátero 4, el pentágono 5, el hexágono 6, el octágono 8, y ahí tienes el resto para estudiarlos. También podemos clasificar a los polígonos por la medida de sus ángulos, en polígonos cóncavos o polígonos convexos. Repito, clasificamos a los polígonos por la medida de sus ángulos en polígonos cóncavos o polígonos convexos. Los polígonos cóncavos son los que tienen al menos un ángulo mayor de 180 grados y la prolongación de cualquiera de sus lados corta al menos a uno de ellos. Aquí tienes imágenes de polígonos cóncavos. Este ángulo es mayor de 180. Y si yo prolongo este lado, que forma el ángulo mayor a 180, cortaría uno de sus lados. Lo mismo sucede con este lado, si lo prolongara, cortaría el lado AD. Aquí tienes otro polígono cóncavo. Los cóncavos son los que tienen ángulos mayores de 180 y si prolongo los lados que forman ese ángulo, cortan lados de sí mismo, del polígono. Aquí tienes otro ejemplo y aquí está localizado su ángulo que es mayor de 180 y la prolongación de los lados de ese ángulo cortan lados del polígono. Polígonos cóncavos.
El polígono convexo no tiene ángulos mayores de 180 y la recta con la que se prolonga cada uno de los lados no corta ninguno de ellos. Si prolongas los lados, no cortan ninguno de los lados del mismo polígono. Observa, todos sus ángulos son menores de 180. En todos los casos, todos sus ángulos son menores de 180. Esos son los polígonos convexos. También clasificando por sus ángulos, los polígonos pueden ser equiángulos, es decir, todos sus ángulos son iguales. Aquí tienes un ejemplo, todos sus ángulos miden 90. Sus lados no son iguales, pero todos sus ángulos sí son iguales. Los polígonos se llaman equiláteros cuando todos sus lados son iguales. Aquí tienes un ejemplo. La medida de los 4 lados de este polígono mide igual, pero sus ángulos no. Entonces, este es equilátero, pero no es equiángulo. Cuando escuchas hablar de polígonos regulares, se refiere a que son equiángulos y equiláteros, cumplen las dos condiciones. Recuerda, equiángulo, todos sus ángulos miden igual, y equilátero, todos sus lados miden igual. El cuadrado, todos sus ángulos miden igual, 90 grados, y todos sus lados miden igual. Este es un polígono regular, lados iguales, ángulos iguales. Aquí tienes otro polígono regular, ángulos iguales y lados iguales. No todos los triángulos tienen esta característica. El equilátero sí. Este pentágono es un polígono regular. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. Estos son los elementos que tiene un polígono regular. Te recuerdo, polígono regular no es cualquier polígono, solo es aquel que tiene la medida de sus lados iguales y la medida de sus ángulos iguales. Es decir, es equilátero y equiángulo. Los elementos que tiene este polígono son apotema, que es esta medida, es perpendicular a este lado y viene del centro. Tiene apotema hacia todos los lados y es perpendicular, viene del centro y a la mitad. El radio del centro a uno de los vértices, tiene muchos radios a los vértices. Y centro, entonces es centro, radio y apotema son los elementos de un polígono regular. Ángulo central es una característica también de polígonos regulares. Aquí tienes la ilustración de un ángulo central. El centro es el vértice y dos lados consecutivos del polígono. Aquí podrías formar otro con este y este. Y así sucesivamente. Aquí habría otro
aquí otro y aquí otro. Tiene tantos ángulos centrales como lados tiene el polígono regular. Todos los ángulos centrales de un polígono regular miden igual y su medida se calcula con la expresión 360 grados entre n, donde n es el número de lados. En el ejemplo anterior que te estoy ilustrando nuevamente aquí, ya te marqué todos los ángulos centrales. Aquí está uno, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro y aquí está otro. Tiene 5 ángulos centrales porque tiene 5 lados. Así que cada uno de estos ángulos centrales mide 360 grados entre el número de lados que es 5 y nos da 72 grados. Cada uno de estos mide 72 grados.